Gracias a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de San Isidro, eh, en esta nueva modalidad Zoom que venimos hace ya 5 meses haciéndolo. Me voy a presentar, mi nombre es Martín Bosch, tengo 53 años, divorciado, 3 hijos. Eh, Estoy en fraternidad ya hace unos cuantos años, invitado por Santiago Cifuentes, y, y bueno, queremos contarles un poquito qué es fraternidad. ¿Mm? Así que, Santiago, si estás disponible, te cedo Bueno, el micrófono y el video, así nos contás un poquito. como no, Tato, muchas gracias por, por conectarse, a todos los que hoy por primera vez, sobre todo, van a compartir este espacio con nosotros. Y me toca a mí explicar qué es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Este es un movimiento eh, al cual yo pertenezco hace 10 años, invitado por Juan Blanco, un gran amigo, el cual yo conocí en mi iglesia. Cuando me contó de qué se trataba este tipo de reuniones, este movimiento, este lindo movimiento, me intrigó, ¿no? Entonces, es muy importante la primera vez que uno llega a un capítulo, esto se llama capítulo, que te sepan explicar bien de qué se trata. Este es un movimiento que fue fundado en el año 50 aproximadamente, en Estados Unidos por un empresario, hijo de armenios, que se habían radicado en California después del genocidio armenio. Habían emigrado a California y fueron muy prósperos en los negocios hasta llegar a tener una de las empresas de lechería o la lechería más grande de Estados Unidos. Y este hombre, Demos Zakarian, hijo del fundador de la empresa, muy creyente, creía o veía que los hombres de negocios con los que él habitualmente hacía negocios nunca estaban en las iglesias en la iglesia, digamos, mejor dicho, donde él iba. Siempre había niños, mujeres, hombres ancianos, pero nunca hombres de negocio. Entonces se empezó a preguntar qué pasaba con estos hombres de negocio, qué pasaba con su relación con Dios. Y empezó a tener una gran carga por llegar a estos hombres de negocios, llegar hacia el corazón de estos hombres de negocios para que empiecen a tener una relación con Dios. Entonces el movimiento nace en el corazón de este hombre ahí por los años 50, y él empieza a buscar diferentes métodos para poder llegar al corazón de estos hombres. No con una intención de hacer proselitismo religioso, sino de que estos hombres tengan una experiencia con Dios personal. Entonces, después de mucho tiempo de estar buscando diferentes métodos, en un sueño, en una vigilia de oración, un día de oración, Dios le muestra que la forma de llegar a estos hombres de negocios es una forma sencilla, sin demasiado protocolo, que es simplemente un hombre común y corriente, también de negocios, que simplemente se presente y dé su testimonio de cómo Dios impactó su vida, cómo Dios lo transformó. Por eso es importante aclarar que no es un movimiento religioso, digamos, no lo hacemos lo hacemos desde el lado laico, digamos, por decirlo de alguna manera. Los hombres que empezaron a dar este tipo de testimonios eran hombres comunes y corrientes que simplemente contaban cómo había sido su vida y cómo a partir de empezar a tener una relación con Dios, su vida cambió. Así que bueno, este movimiento empieza a crecer ahí en un lugar que se llamaba Clifford, que era una cafetería,
Y este fue el primer capítulo fundado de Fraternidad. Esto se empezó a expandir, este movimiento se empezó a expandir en diferentes lugares de Estados Unidos hasta que salió de Estados Unidos y se empezó a expandir a nivel mundial. Por eso hoy ya está en más de 100 países. Es uno de los movimientos laicos de diferentes religiones cristianas que más personas devolvió a su iglesia, porque cuando la persona empieza a tener una relación con Dios, empieza a tener una necesidad de conocer más de Dios, y eso lo lleva básicamente a su iglesia, que es el lugar donde se tiene que alimentar. Entonces no hacemos proselitismo de si es una iglesia o es la otra, sino es tu iglesia en la que vos te sientas cómodo. Cuando me contaron de esta visión me encantó, porque yo sentía la necesidad, yo empecé a tener una relación con Dios ya de grande, siendo un hombre de negocios, y me sentí muy identificado con el movimiento. Entonces, a partir de ahí empecé a servir en este movimiento y fundamos el capítulo de San Isidro junto con Juan Blanco, y a partir de ahí, bueno, siempre, nunca más me fui, y aquí estoy. En este movimiento no solamente hacemos este tipo de reuniones, que son capítulos, sino también hacemos cenas. Bueno, ahora no se puede hacer nada presencial, pero habitualmente hacemos cenas, almuerzos. También hacemos otro tipo de dinámicas que no son solamente charlas, sino seminarios de capacitación, donde se habla por ahí todo un día, donde se dan diferentes charlas sobre diferentes temas: familia, negocios, Espíritu Santo, bíblico, se puede tocar algún tema bíblico. Pero no somos un movimiento que enseña la Biblia, sino que consideramos que para tener una relación con Dios, la persona tiene que sustentarse en 3 pilares. La lectura de la palabra, que es la forma en que Dios nos habla, que es la forma en que Él se comunica con nosotros. La oración, que es la forma en que nosotros nos comunicamos con Él. Y el perdón. El perdón es la conexión sanadora que nos permite limpiarnos de todo lo que venimos cargando, entregárselo a Él y empezar a tener una relación sana, ¿no? Una relación pura. De alguna manera purificarnos, ¿no? Tanto sea cuando tenemos que perdonar o cuando necesitamos que nos perdonen. Necesitamos pedir perdón. Así que bueno, esta es un poco la explicación. Fraternidad, porque a medida que vamos participando, los hombres de negocios que vamos participando de este tipo de reuniones, a ver, los hombres de negocios somos hombres comunes y corrientes que somos de negocios porque llevamos un sustento digno a nuestro hogar. No hay una categoría de negocio con respecto al nivel de empresario ni nada. Puede ser un empleado común y corriente de una oficina, como puede ser un gran empresario. El tema es simplemente la posición que ocupamos, el rol que ocupamos en la sociedad, ¿no? Como padres de familia, etc. Y fraternidad, que también es importante la palabra fraternidad. Nosotros a lo largo de los años hemos participado de muchas reuniones de estas y vamos generando vínculos y vamos conociendo personas nuevas, amistades nuevas dentro de nuestra vida. A mí me tocó empezar a tener empezar a participar a los 35 años y hoy ya tengo 45, ya van 10 años de amistades con muchas de las personas que están acá. Y hoy puedo decir que muchas de esas personas son mis mejores amigos. Por eso también fraternizamos. Casualmente, muchos de los amigos que están acá son los que me acompañaron en un momento muy difícil cuando partieron mis padres. Tal vez no tuvieron muchos amigos del pasado, ¿no? Porque tal vez no pudieron, tal vez yo en ese momento no estaba conectado, pero bueno, es importante, digamos, cómo uno va generando vínculos nuevos y va haciendo buenos amigos desde este lugar, desde la fe. Y es por eso que hoy quiero dedicarle especialmente este capítulo a mi amigo Víctor,
a su papá, que el día de la presentación, que va a dar la presentación, es un gran amigo también. Bueno, gracias, Santi. Sí, es verdad, tuvimos dos bajas importantes en la Legión, pero sé que estoy convencido de que están arriba ayudándonos ambos. Y bueno, me toca presentar a una persona, a un ser muy especial, que tengo la suerte de llamarlo amigo mío, Luis Porcili, que tiene una historia de vida hermosa. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle todo el espacio posible para que nos cuente un poquito, nos participe, nos haga entrar en esa historia de salvación tan linda. Luis, ¿me escuchás? Habilita el micrófono, Luis. A ver, Ahí está. ahí está. ¿Se me Gracias, escucha bien? Luisito. Perfecto. Bueno, la verdad que es, como decía Santi, la verdad que es una noche muy especial, ¿no? Pero ya me llena de alegría. La verdad que fue todo un tema porque yo estoy medio distanciado un poco con la tecnología y bueno, gracias a mi nieta que me armó todo un poquito y bueno, y hoy puedo estar saliendo, ¿no? Así que quiero simplemente que me confirmen si está saliendo bien, si me están escuchando bien, si me tengo que acercar un poco más. Somos amigos, así que el capítulo lo Perfecto, hacemos entre todos. perfecto, Luis. Está todo perfecto, Luis. Bueno. Mi nombre es Luis Porcili, tengo 61 años, cumplido hace 3 o 4 días, casado con María Esther, ya para 44 años de matrimonio, tengo 4 hijos, Laura, Fernanda, Marcela y Mauricio, el varón, y 12 nietos, los que vinieron a mimarme un poco, ¿no? Yo siempre digo que lo que no pude hacer por mis hijos, con mis hijos lo estoy haciendo con mis nietos, y eso es una revancha, algo que me regaló Dios, y bueno, lo valoro, lo atesoro todos los días. Estoy en FINEC hace ya casi va para 6 años, un mediodía, nunca me voy a olvidar, estaba entrando en un supermercado chino, ahí en Moreno, y suena el teléfono, y del otro lado me habla Santiago Cifuentes. Y ahí, bueno, pusimos a charlar un poquito y quedamos en encontrarnos, y bueno, nos encontramos, y me acuerdo que fui a dar el testimonio, el capítulo que estaba ahí atrás del hipódromo, un lugar donde nos encontrábamos siempre, y ahí empecé a descubrir, ¿no es cierto?, esto hermoso que tenía fraternidad, que prácticamente la misma visión que yo tenía en mi corazón, que es ir en busca del perdido, en busca de esa persona que está pasando por necesidades, ¿no? He aprendido eso, he aprendido a no olvidarme de donde Dios un día me rescató. Y lo hago todos los días. Y le doy gracias a Dios por él. No tuve una vida fácil. La verdad que lo único que recuerdo de felicidad eran cuando era niño, cuando era hasta 7, 8 años. Recuerdo que me crié en un pueblito que está a unos kilómetros de la provincia de Buenos Aires, entre medio de San Andrés de Giles y Carmen de Areco, sobre la ruta 7, pasando Luján. Así que ahí yo comencé, ¿no es cierto? Mis padres eran de clase media, mi padre era ferroviario, nunca me faltó absolutamente nada. Gracias a Dios tuve de todo.
en mis vacaciones, un juguete, un calzado, mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, todo. O sea, nunca tuve faltante de nada. También tengo 3 hermanas y yo recuerdo que yo iba a la mañana al colegio y mis hermanas a la tarde. Hago hincapié a esto porque, como siempre digo, nadie nace drogadicto, nadie nace delincuente, nadie nace alcohólico, ninguna mujer nace prostituta, ni un hombre nace adúltero, sino algo pasó en la vida para que nosotros, ¿no es cierto?, tomemos otro camino, en lo personal. Esto lo descubrí con los años, de que cuando uno le abre el corazón, ¿no es cierto?, a Dios y hace las cosas bien, lo que uno cosecha es algo bueno. Pero cuando uno le abre el corazón a lo malo, lo que uno cosecha es lo malo, porque la palabra de Dios dice que lo que sembramos, cosechamos. Así que yo recuerdo que vine del colegio al mediodía y comencé, ¿no es cierto?, a buscar a mi madre en mi hogar, en mi casa. Teníamos una casa grande en el campo, y la empecé a buscar por la cocina, empecé a buscar por el comedor, y no la encontraba a mi madre. Y llegué a una habitación, y ahí encuentro a mi madre, ¿no es cierto?, con otro hombre que no era mi padre. Así que eso me puso muy mal, cerré la puerta y me fui. Y recuerdo que me fui a la casa de este varón que sabía dónde vivía y le rompí todo, le hice un desastre en la casa. Y en ese momento, ¿no es cierto?, entró la ira y el enojo a mi corazón. A la edad de 8 años pude experimentar eso, la bronca, el odio de no entender por qué mi madre había hecho eso. Así que mi padre no sé dónde estaba, después vino mi padre, lo recuerdo, y se enteró lo que yo había hecho y me dio una buena paliza. Me pegó tremendamente. En un momento le dije a él por qué había hecho eso, ¿no es cierto? Pensé que iba a ser algo peor todavía, entonces preferí soportar, ¿no es cierto?, ese golpe, y en la época que yo le hablo, te pegaban, te pegaban. Así que pasaron los años, ¿no es cierto?, y siempre una relación normal con mi madre, pareciera que todo estaba bien, pero comencé a hacer cosas malas, y no con esto voy a descargar con lo que me pasó con mi madre, sino la culpa de darle lugar a eso fui yo, obvio. Así que bueno, comencé a hacer lo malo, comencé a hacer cosas que no tenía que hacer, comencé a fumar, comencé a relacionarme con personas en el campo que eran más grandes que yo. Y pasaron los años y a la edad de, calculo, 16 años, volvimos acá a Buenos Aires, un poco más cerca, ¿no es cierto?, acá a San Miguel. Y tenía una doble vida. De día estudiaba, iba al colegio, y de noche hacía mis cosas. En ese tiempo conocí a María Esther, que es mi esposa. Comenzamos a tener una relación con ella. Y al cumplir, casi faltando meses para cumplir los 18 años, año 76, plena época de la dictadura militar, una época bastante complicada, una época donde estaba todo muy, muy, muy mal, el país estaba mal, no se podía andar en la calle. Y yo caigo detenido por el robo de una farmacia, con armas, y me llevan a la comisaría de José Cepaz, ¿no es cierto?, donde ahí sufro torturas,
donde conozco la picana eléctrica, donde me hacen un simulacro de fusilamiento. Y en eso, bueno, después llaman a mi padre, ¿no es cierto? Mi padre, pensando de que yo había caído detenido por andar sin documento, habla con un teniente coronel del ejército, que era el jefe de él, ahí en Federico Lacroze. Mi padre era jefe de personal de Ferrocarril Urquiza. Y así que viene este teniente coronel y habla con el comisario, y el comisario le explica la situación, le dice, mire, este chico ya anda robando con armas, es un delincuente, nosotros ya lo teníamos identificado, y le cuenta, ¿no?, lo que yo andaba haciendo. Así que este hombre sale y, pensando de que yo estaba por nada, pero sale mal, y le dice a mi padre, dice, mire, Porcili, yo pensé que su hijo había estado preso porque lo encontraron en una esquina, pero él ya es un delincuente. Mi padre, que era un tano hermoso, en cual me dio lo que tenía, o sea, me dio lo que él podía, me dio demasiado. Tenía su carácter, así que él salió de ese lugar, ¿no es cierto?, y no poder soportar de tener un hijo delincuente, y se tira bajo las vías del tren y se mata. Así que yo estaba en la comisaría de José Cepaz, ¿no es cierto?, y yo recuerdo que me trasladan a la primera de San Martín, porque yo había denunciado a premios a esta comisaría, y yo tenía un pariente, en ese tiempo era comisario, y yo recuerdo que me llama el comisario de donde estaba detenido en la primera de San Martín, y me dice de que voy a salir. Entonces yo pensé que me iba a ir en libertad, ¿no es cierto?, porque bueno, recién estaba cumpliendo, todavía no había cumplido la mayoría de edad, tenía 17 para 18. Y mi padre me había hecho una carta, que ya estaba todo bien, que me quede tranquilo. Y cuando me dice, ¿dónde quiere que le ponga las esposas?, me pone las esposas atrás, y bueno, ahí subo a un auto, y ahí me encuentro con este familiar, y ahí me dice, ¿no?, me explica lo que pasó. Pero me lo explica de una manera bastante violenta. Y me dice, mirá lo que pasó, mirá lo que lograste, me dice, culpa tuya. Entonces me dice un montón de cosas, ¿no? Me encrespa ahí, me dice, y ojalá te escape para poder matarte por la espalda. O sea, me dice un montón de cosas, ¿no? Del dolor, él, porque era el hijo de la hermana de mi papá. Así que ahí yo me entero, ¿no es cierto?, de esa situación. Un golpe durísimo. En ese tiempo se velaban, había pocas cocherías, así me lo velaron a mi padre en mi casa. Yo recuerdo que a mi padre lo velaron en una cocina que teníamos muy amplia, y a mí me habían esposado hacia atrás en una silla, en un comedor, y con 2 guardias atrás mío, y veía que había filas, ¿no es cierto?, para saludarme, para acompañarme el sentimiento. Y sinceramente en ese momento yo sentía que el que estaban velando era a mí. Era un dolor que me acompañó durante gran parte de mi vida. De la culpa, ¿no es cierto? En ese momento me sentía muy culpable de todo eso que había ocurrido, yo no podía entender. Así que después de enterrar a mi padre, de ir a la iglesia esposado, de llevar el cajón de mi padre esposado al cementerio, volví de vuelta a esa alcaidía de San Martín, ¿no es cierto? Y lo único que quería era quitarme la vida. Sinceramente era lo que quería, yo no podía entender eso, de lo que estaba viviendo, ¿no? Y bueno, no lo pude hacer porque, bueno, estaba muy bien vigilado, no pude lograr el objetivo que yo tenía, ¿no? Así que vino mi libertad, ¿no es cierto? Bueno, volví de vuelta a mi casa, a mi hogar, hablé con mi esposa, muy resentido,
con mucho odio en mi corazón de no entender esas cosas. Y me fijé un objetivo. A la edad de 18 años me fijé un objetivo que era ser un delincuente. Así literal. Hablé con mi esposa, le dije, mirá, pasa así, 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 tomé la decisión. Y mi esposa se opuso, pero después, bueno, no me dijo más nada, me dijo, bueno, tu vida, y bueno, y así comencé, ¿no es cierto?, a delinquir, así comencé, ¿no es cierto?, a hacer lo malo, a relacionarme en la delincuencia. Cada vez que caía detenido, ¿no es cierto?, me iba perfeccionando. Pasaron los años, ¿no es cierto?, vinieron los hijos, lejos de mí estaba cambiar. Yo me acostaba y me levantaba con el cajón y con la muerte de mi padre en mis espaldas. Yo lo llevaba a mi padre aquí en las espaldas. Soy una persona que nunca me drogué, nunca tomé alcohol, pero eso no me hace mejor o peor que uno que toma o que se droga. Lo que le quiero decir es que yo todo lo que hacía lo hacía pensando. Y pasaron los años y comencé a armar bandas, ¿no es cierto?, organizadas. Todo lo que yo tocaba, todo lo que yo hacía, lo convertía en oro. Pero en mi corazón había una gran tristeza, un gran dolor. Me acostaba y al otro día, cuando me levantaba, me tenía que dibujar una sonrisa para poder enfrentar ese día. Y así pasaron los años. Comencé, ¿no es cierto?, a buscar una salida en el ocultismo. Comencé a relacionarme en el humanismo, buscando una salida para aliviar ese dolor. La carga era la misma, pero yo estaba más grande y me costaba más llevar esa carga, esa cruz. Entonces buscaba en esos lugares, y cuando me hablaban por ahí alguno de Dios, yo le decía que no, que yo no iba a ser un hipócrita, no iba a ir a la iglesia y hacer lo malo. Tenía ese pensamiento, ¿no? Con ese pensamiento nunca iba a cambiar. Así que vinieron mis hijos, lejos de cambiar. Me decían los brujos y los zumbandistas que tenía que matar animales, maté muchos animales, me bañaba con sangre, un montón de cosas, ¿no? Pero todo me llevaba a lo mismo, a la muerte. Así que pasaron los años, ¿no es cierto? Comencé a robar camiones, me hice pirata del asfalto, después comencé a robar blindados. En uno de esos robos de blindados, ¿no es cierto?, en un tiroteo me vuelan toda la cara, tengo una bala alojada aquí de 45, tengo todo mi maxilar de platino, tengo 6 tornillos, en cual me voló lengua, parte del paladar, y yo recuerdo que estaba en una clínica, ¿no es cierto?, y mi esposa me hablaba y me decía de que espero que con esto cambie, espero que esto, lo que te pasó, dejes de hacer lo malo. Sinceramente, inconscientemente o conscientemente, yo buscaba la muerte. Buscaba de terminar con mi vida o en un tiroteo como me había pasado, o iba a morir en un penal, o iba a morir suicidándome. Esas eran las opciones que yo tenía en mi mente. Yo no creía en la felicidad.
no me llenaban ni mis hijos. Lo único que por ahí me ocasionaba un poco de felicidad era abrir un camión, una bóveda de un banco y encontrarme con 4 o 5 millones de dólares. Era una felicidad instantánea y después se iba, ¿no es cierto? Porque volvía nuevamente eso. Y es muy triste. Es muy triste. Y así pasaron los años, ¿no es cierto? Muere mi madre, pero antes de morir mi madre se reconcilia con el Señor y ella tiene un sueño. 25 años antes de que yo tenga este encuentro con el Espíritu Santo de Dios, 25 años antes, mi madre tiene un sueño. En cual en ese sueño ella dice que me ve a mí con una Biblia en la mano, predicando la palabra de Dios. Y yo en ese momento que mi madre me sueña, yo estaba en el peor momento de mi vida. Yo estaba con un tiro en mi boca y no sabía si iba a vivir, pero mi madre tiene un sueño. Y le cuenta a mi esposa, le dice, mi hijo va a ser un hombre de Dios. Y mi esposa dice que piensa, después me cuenta, dice, esta vieja está loca. Porque yo tenía todos los pecados. Yo decía que cuando yo llegaba a un lugar, el diablo se iba. Yo no maté ni violé, pero después todas las otras cosas que puede hacer un delincuente lo hice. Entonces era tremendamente malo en esa área, ¿no? Así que caigo detenido, ¿no es cierto?, por un banco, el Banco Nación de Buenos Aires, de Capital, y mi madre muere. Muere mi madre. Nuevamente, ¿no es cierto?, me tocó estar en la cárcel en ese tiempo, me llevan a la cochería. Nuevamente, ¿no es cierto?, sacar toda la gente afuera, entrar yo, esposado. O sea, nuevamente la película se volvió a repetir. Nuevamente ir al cementerio, volver nuevamente, ¿no es cierto?, a la cárcel. Pero lejos de mí estaba cambiar. Mientras estuve en las cárceles, estuve en todo tratamiento psicológico y psiquiátrico que haya, porque cuando la persona es un delincuente, siempre hay tratamientos psicológicos para ver, quieren saber ellos si hay algo, que no hay, que esto. Nunca me ayudó para nada. Así que salgo nuevamente, ¿no es cierto? Como tenía dinero, podía comprar, podía sobornar. Y salgo nuevamente y a los 7 o 8 meses caigo detenido nuevamente. Y en esa caída muere mi hermana, Marta, la mayor, de un cáncer fulminante. A los 2 o 3 meses, los 2 hijos de ella se suicidan ahí en un río del Tigre. Dice que la madre los llama del agua y ellos se tiran y se matan. Yo pensaba, ¿no es cierto? Y yo pensaba y decía, cuando salga, voy a tener más familiares en el cementerio que vivos. Y hay algo que yo no podía cambiarlo. O sea, yo no podía volver atrás y cambiar esa situación. Así que lejos de mí estaba a cambiar, estaba más resentido, estaba peor, ¿no es cierto? Salgo nuevamente de la cárcel y me voy a Corriente Capital, Corriente Paso de los Libres, y en el año 92, ¿no es cierto?,
se hizo un robo, uno de los más importantes, y esto no lo hablo con ánimo de vanagloria, sino para que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, que para Dios nada es imposible. Que yo para la sociedad, para el mundo, no existía, no era nada, era un delincuente. Pero había uno que había fijado los ojos sobre mí. Así que en ese robo, ¿no es cierto?, el año 92 nos alzamos con más de 5 millones de dólares. Lideré esa banda y a los 20 días, ¿no es cierto?, de hacer ese robo, de ir para Uruguay, para Brasil y volver a Argentina, un familiar, un cuñado me entrega para que me maten, la policía, y quedarse con parte del botín. Yo traía en mi cuerpo, traía $1 millón, mi compañero, venía con mi compañero, también traía $1 millón, traíamos $2 millones, y la policía nos estaba esperando en Entre Ríos, pero cosas que pasaron, yo pasé y no me vieron, pero cuando llegué acá, ¿no es cierto?, a Buenos Aires, bueno, a los 15 días me detienen. Así que me detienen y ya se me estaba acabando un poco la buena suerte, como quien dice. Se empezaron a juntar todo y después de estar un tiempo, ¿no es cierto?, detenido, me unifican las causas. Seguramente va a haber algún abogado ahí entre los fraternos, me unifican las causas y me condenan a 12 años de prisión. Sin goce de nada, absolutamente nada. Sin gozar, había gozado condicional, no podía gozar absolutamente nada. Así que me trasladan, ¿no es cierto?, a Caseros, la cárcel de Caseros, que después fue demolida en el 2000. De ahí después me trasladan, ¿no es cierto?, a Marcos Paz, a E6, a todo cárceles federales, y después voy a Devoto. Y ahí en Devoto, ¿no es cierto?, ocurrió algo que la verdad que nunca me voy a olvidar, porque fue haber experimentado de que Dios es real. A veces cuando nos pasa un montón de cosas, ¿no es cierto?, en la vida, la mente natural piensa de que Dios no existe. Porque si existiera Dios, ¿por qué pasa esto y aquello? Yo entendí de que yo necesitaba un culpable y que en ese tiempo el culpable era Dios y el culpable era yo, pero bueno. Yo recuerdo que estaba ahí y bueno, yo nunca tuve problemas porque era una persona que siempre tenía carátula, o sea que a los penales que vaya era bien recibido y era una persona que me daban todo, no solamente los que estaban detenidos, sino las autoridades mismas. O sea, buscaban la forma de que yo esté cómodo, bien, que no me falte nada, de no ocasionarle problemas, porque cada lugar que iba me acompañaba un prontuario. Y recuerdo de que estaba ahí en el pabellón y veo una fila, ¿no es cierto? Veo una fila que están haciendo y le pregunto a uno de los que estaban ahí del pabellón, le digo, ¿y esa fila para qué es? Y me dice, no sé, vienen, dice ahí, no sé, van a la capilla, dice ahí, rezan. Y digo, yo probé tantas cosas, fui a tantos lugares a buscar una salida, y estaba haciendo esa fila para ir a la capilla. Y recuerdo, ¿no es cierto?, de que eran como 10 personas en esa escalera, en ese pasillo, todo escaleras, ¿no? Una cárcel. Y
Y se tomaron de la mano, ahí empezaron a rezar, a orar. Y yo quería, pero tampoco me gustaba que me agarran de la mano. Todavía estaba el viejo Luis ahí luchando. Y oraron y bueno, seguimos caminando, abrieron unas rejas y me encuentro con la capilla de Devoto. Y yo recuerdo que llegué a ese lugar y caí de rodillas. Y comencé a llorar, comencé a pedirle perdón a Dios. Comencé a pedirle perdón a Dios. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Yo ya me había llorado todo con la muerte de mi padre, con la muerte de mi madre. Pero empecé a pedirle perdón a Dios. Y a medida que le pedía perdón a Dios, sentía que algo salía, pero que algo entraba en mi corazón. Y ahí tuve el encuentro más hermoso, que es el encuentro con el Espíritu Santo de Dios. En cual él comenzó, ¿no es cierto?, a trabajar en mi corazón. Y le pedí algo imposible, le pedí algo a Dios que no era imposible. Le dije, Señor, sácame de este infierno. O sea, comencé a creer y a entender de que había un Dios. Yo creía lo que veía. Yo si no veía algo, no creía. Pero ahí comencé a creer porque yo sabía lo que había en mi corazón. Yo sabía que había traído alivio a mi corazón. Yo sabía que no era el mismo. Cuando se abrió esa puerta, esa reja en esa capilla, no era el mismo. Algo había pasado ahí. Así que al otro día de que yo le pedí eso, le pedí que me saquen de ese lugar, no que me den la libertad, porque era imposible. Yo tenía 12 años pero yo quería salir de ese lugar, de esa situación, de lo que yo estaba viviendo. Así que a los 2 o 3 días me viene un traslado compulsivo a la unidad 7 del Chaco. La unidad 7 del Chaco es uno de los penales más tremendos. Ahí es donde van los peores. Ahí estaban los 12 apóstoles, los homicidas, ahí están. Así que ahí fui a parar. Y yo era muy conocido, muy conocido. Así que yo recuerdo que llegué a ese lugar y bueno, y le decía, ¿no es cierto?, me llevaron a un pabellón de observación, donde te quitan todo, te quitan televisor, radio, no puedes tener nada, porque estás siendo observado a las 24 horas, para ver qué pabellón te van a dar, si sos peligroso, qué, si te drogás, si fumás, un montón de cosas, ¿no? Así que y recuerdo que había uno que se llamaba Guasuncho, era uno que estaba por homicidio, un paisano, y le digo, ¿no tenés nada para leer? Me dice, sí, Turco, dice, ahí te traigo una Biblia, me dice. Dice, pero te pido que me la devuelva, dice, porque yo armo cigarrillo con eso, dice, con la hoja es una hoja especial, una hoja de hoja de cáscara de arroz, esa dice, papel, entonces, bueno, cuando arma cigarrillo, dice, me fumé como 4 Biblias ya, dice, así que te la presto, dice, pero... Y así llegó una Biblia a mis manos. Y ahí comencé a leer la palabra de Dios. A mí no me ministró, ni me habló ningún pastor, ningún sacerdote.
yo fui ministrado directamente a través del Espíritu Santo de Dios. Así que pasó el tiempo y le dije a Dios, empecé a hablar con Dios, empecé a hablar con Dios y le dije, yo sé que verdaderamente existís. Y le dije, sacame esa tristeza y ese dolor que tengo en mi corazón. Porque todavía estaba esa tristeza, ese dolor en mi corazón, todavía yo sentía que estaba todavía. Y cuando le pedí eso a Dios, que sacara esa tristeza, ese dolor de mi corazón, nuevamente pude sentir, ¿no es cierto?, que algo salía de aquí atrás de los lomos. Y sentía que algo entraba a mi cuerpo y permanecía. ¿Sabes que yo caminaba medio jorobado? Así, yo era una persona que caminaba jorobado. Yo digo que esa joroba era que todas las cargas, las opresiones que yo tenía cada vez me estaban bajando más. Y después que le pedí eso a Dios, ¿no es cierto?, hasta sentí que otro aire entraba, ¿no es cierto?, a mi vida. Lo hablaba con mi esposa por teléfono, lo hablaba con mis hijos, pero nadie creía. Imagínense ustedes, 30 años al lado de un delincuente, y le habré prometido a mi esposa y si le habré dicho, pero esta vez le dije, vos sabés que tuve un encuentro con Dios. Todos pensaban de que no, este está haciendo esto para que cuando salga, ¿no es cierto?, va a seguir siendo lo mismo. Lo dice para lograr un beneficio, para ganar algo y después va a... Porque la persona natural, la sociedad, los jueces, los fiscales, los abogados, si no tienen un encuentro con Dios, no creen, la sociedad no cree, la sociedad cree que el delincuente nace, vive y muere el delincuente, que el drogadicto tiene esa vida, o sea, muy pocos son los que creen y dicen, no, es casi imposible. Y ni mi familia me creía, imagínese usted. Pero yo sabía que algo estaba ocurriendo en mi vida. Yo sabía que de ese lugar iba a salir distinto, que iba a salir de otra forma. Así que comencé, ¿no es cierto?, a pedir trabajo en la unidad. Yo nunca había trabajado, ni adentro ni afuera, yo nunca había trabajado. Y siempre fui un buen cocinero, siempre me gustó la cocina, así que le dije al maestro ahí adentro, quiero cocinar, y bueno, me llevó a trabajar, a cocinar, y bueno, y así pasaron los años, y a la mitad más o menos de la condena, yo viajo a Buenos Aires, tenía que bajar a Buenos Aires, viajo, ¿no es cierto?, para conocer a mis nietas. Mi familia me dejó de visitar durante 2 años, porque bueno, todo el dinero que tuve se lo llevaron los abogados, y bueno, yo viví una vida bastante, o sea, como si estuviera afuera, o sea. Entonces, bueno, se terminó los recursos y mi familia no me pudo ver más, así que estuve 2 años sin tener visita. Es muy duro eso. Pero eso me ayudó yo siempre digo que a veces las adversidades, ¿no es cierto?, si uno las canaliza, te acerca a Dios. Yo eso lo usé para acercarme más a Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos más que en la familia o en el abogado o en la circunstancia que a Dios. Y a veces Dios permite de que nos enchufen aquí abajo para poder mirar a Dios. Mientras estamos enchufados aquí abajo, ¿no es cierto?, mientras la vida nos sonríe, mientras tenemos dinero, tenemos salud, tenemos familia, tenemos un montón de cosas, muy pocos llegan a Dios. Ahora, cuando empieza a haber problemas, enfermedades, circunstancias, falta de trabajo, te echan del trabajo, empezás a buscar de Dios y con una enfermedad, ¿no es cierto?, empezás a aferrarte a Dios y a tener una vida más cerca de Dios. Así que yo lo usé a esos 2 años que no tuve con mi familia, lo usé para acercarme a Dios, en oración, en unidad. Y Dios me mostró sueños, ¿no es cierto? Sueños que después se hicieron realidad.
Si yo tengo que contar todo, teníamos que hacer 2 o 3 capítulos de los sueños que yo tenía. Así que vengo a Buenos Aires, conozco a mi nieta, mi esposa está con un problema de salud muy grave. Cuando llego, bueno, me fue a ver todo. Y me faltaban casi 6 años para salir en libertad. Yo no podía gozar absolutamente nada, pero cuando llego a la unidad 7 del Chaco, le pido a Dios algo imposible. Porque tenemos un Cristo del imposible. Tenemos un Dios del imposible. Así que le dije, Dios, si tú abres esas rejas, yo voy a salir a contarle al mundo lo que tú hiciste en mi vida. O sea, lo que dije ni yo lo creía, pero lo expresé. Y muchas veces no nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos de esa forma con Dios, Dios está atento. ¿Por qué? Porque de esa forma hacemos un compromiso con Dios. Y cuando uno hace un compromiso con Dios, le toca el corazón a Dios. Y después que dije esas palabras, pasaron 15, 20 días, y era en noviembre, recuerdo que era en noviembre, estaba durmiendo la siesta, 50 grados de calor, y me llama. Entonces me despierta y me dice los que estaban detenidos, me dice, Turco, Turco, y se te llama la policía. Así que me voy abajo y cuando voy abajo me dice el encargado, me dice, Porcini, prepare sus cosas porque se va en libertad. La verdad que ni yo lo creía. Lo miré de vuelta y hay algo que no, se juega con la libertad. Y aparte hay ciertas cosas que nosotros conocemos, las boletas, los papeles, sabemos cuando es traslado, si es blanca, sabemos si es libertad, es rosadas, son colores que uno, tantos años en la cárcel, uno se familiariza. Así que subo para arriba y voy a preparar mis cosas, o sea, las fotos, las cartas, y cuando estoy juntando eso se me acercan todos porque era un pabellón donde había más o menos 80 personas, ¿no es cierto? Y era un pabellón donde le decían un pabellón de dinosaurio, porque era un pabellón donde las personas estaban con 40, con 30, con 50 años de condena, o sea, eran personas que por ahí tenían perpetua. Era un pabellón bastante complicado. Entonces se me acercan todos y hacen una ronda así, ¿no? Y me dice, Turco, Turco, me dice, ¿cómo? Me dice, bueno, estabas con 12 años, me dice, ¿y qué pasó que te vas ahora en la mitad de la condena? Y le dije algo que ahí empezó a marcar mi vida. Y le dije, mire, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que salí de ahí, el que hace los papeles, ¿no es cierto? El de judiciales me preguntaba, porque ahí hay un pizarrón grande, y están todos los que están detenidos ahí, y ahí están las fechas de los que se iban, y yo me iba cumplido. Me iba 6 años antes. Me dice, ¿qué abogado que tenés? ¿Cómo se movió tu abogado? Porque aún siendo reincidente te pudo sacar la residencia. Y yo no sabía qué decirle. Así que me llevan hasta la terminal del Chaco y ahí me dejan y bueno, me dan un pasaje de micro y el micro salía a las 12 de la noche. Así que como a las 10 de la noche le llamo a mi esposa porque quería darle una sorpresa a mi familia. Y llamo como a las 10 de la noche, 10 y pico de la noche. Y me atiende mi esposa y se asustó mucho mi esposa porque a esa hora no hay teléfono, o sea, el teléfono en las cárceles se corta a las 6 de la tarde. Y bueno, yo le estaba llamando a un horario que no era común, normal, entonces o me había escapado o había salido en libertad, no sé, que era imposible. Así que le dije que había salido en libertad y bueno, una alegría tremenda. Así que me vengo a Buenos Aires, llego acá a Buenos Aires, llego a mi casa y me encuentro, ¿no es cierto?, con mi familia. Y la verdad que me encontré con una familia bastante complicada, ¿no? La alegría mía, ¿no es cierto?, el gozo de poder verlos,
pero encontré a mi esposa tomando 5 o 6 pastillas para dormir. Encontré a mi hija Fernanda casada con un alcohólico, un chico drogadicto. Mi otra hija casada con un pirata del asfalto. Mi hijo Mauricio con 10 años jalando por Cirrán y robando en el colegio. Así encontré mi casa. Quería salir y cerrar la puerta y decir, bueno, me voy. No puede ser que esto... Pero yo sabía de que Dios me había sacado con un propósito. Y lo más lamentable que era es que no tenía un peso en el bolsillo. Y nunca había trabajado. Y fue en pleno 2003, cuando el país estaba explotando. Así que a la semana que se enteran uno de mis compañeros de que yo había salido en libertad, se me acerca, ¿no es cierto? Y yo lo hacía por costumbre, eso era una costumbre mía y bueno, de los delincuentes de esa época, de que cuando alguien salía se le llevaba dinero, un auto y que disfrute con la familia 20 días y después a seguir lo que había que hacer, ¿no? La mentalidad de un delincuente. Así que aparece este varón con un montón de plata, 300, 400 mil pesos de hoy, un auto nuevo, una puerta, charlando, pasó, tomamos algo, tomamos un café, no sé qué era, estaba toda mi familia en la cocina, y él me da ese dinero, yo no tenía absolutamente nada. Y le digo, mirá, le digo, Turco, le digo, yo no te puedo recibir eso, le digo, porque yo no voy a robar más. Cuando yo dije no voy a robar más, nuevamente sentí ese abrazo. El abrazo del Espíritu Santo de Dios. Que me dio las fuerzas para decir que no. Porque es fácil decir que no cuando tenés la heladera llena, cuando tenés dinero, cuando estás sano, pero cuando no tenés absolutamente nada. Tenés que tener de Dios. Así que me dice, ¿pero cómo? Sí, le digo, no hago más nada. Pero vos estás loco, me dice, digo, seguramente, le digo, pero tengo promesas de parte de Dios. Así que lo acompañé hasta afuera y me fui llorando y me dice, pero no lloré, me dice, porque él no entendía por qué. Pero yo no lloraba, era el Espíritu Santo que estaba ministrando mi vida. No lloraba de tristeza, no lloraba de gozo y alegría de que estaba venciendo. Estaba venciendo a un gigante. Así que lo acompañé, volví de vuelta a la cocina y estaba mi hija Laura, y la mayor, y me dice, papi, dice, ¿por qué no agarraste ese dinero? Si vos no ibas a robar. Vos lo hiciste muchas veces por otro. Y le digo, hija, hoy no vas a entender algo. Que si yo agarro ese dinero, estoy agarrando el pasado. Hoy vino Satanás en persona a mi casa. Lo mismo que hizo Satanás con Jesús cuando lo llevó al desierto y le ofertó los reinos. Pero le tenía que adorar. Lo mismo me pasó a mí. Vino y me trajo el dinero, pero él no contaba y no sabía de que no era yo, sino era el Espíritu Santo de Dios que ministraba mi vida. Así que ahí comenzó, ¿no es cierto?, a cambiar aún más. Empecé a buscar trabajo. Estaba medio peleado con la arena y el cemento. Y cuando uno tiene antecedentes, todo, bueno, se complica para buscar trabajo. Así que unos vecinos, medio desconfiados, pero bueno,
me empezaron a dar trabajo, la posibilidad de trabajar. Yo recuerdo que fui al colegio porque justo mi hijo lo estaban por echar del colegio, tenía 10 años, porque lo habían mandado a las maestras a lavar una pecera y lo que hizo Mauricio fue tirar una botella de alcohol y mató a todos los pescaditos de colores. Y bueno, la maestra cansada, dijeron, bueno, se terminó hasta acá, Mauricio, no te soportamos más. Así que mi esposa me dijo, mirá, tenés la oportunidad de ir al colegio, nunca te vieron, andá. Así que me fui a hablar por Mauricio, porque muchas veces no nos queremos hacer cargo de nuestro pasado. O sea, queremos que las cosas vengan nuevas, pero no nos queremos hacer cargo. Y yo entendí de que nos tenemos que hacer cargo y reconocernos de que algo hicimos mal. Y al que le tenemos que pedir perdón, le tenemos que pedir perdón. Porque el perdón te acerca a Dios. Entonces, si Cristo está en nuestra vida, el perdón tiene que estar en nuestros labios. Tiene que estar el perdón y el arrepentimiento. Así que me fui al colegio. Cuando llegué al colegio, recuerdo que dije era Porcili. Nunca había ido, porque la verdad, nunca había ido. A la reunión siempre estaba preso. No había ido nunca al colegio, por Mauricio. Cuando se enteran la maestra que había venido el papá de Porcili, de Mauricio, que vino hasta el portero. Eran como 5 o 6 maestras, todas ahí me rodearon. Me dijeron, por fin lo vemos, Porcili. Me dice, la verdad que la primera vez que lo vemos, bueno, mire, esto no da para más, su hijo esto, aquello. Siempre le preguntamos a su esposa por usted y usted es camionero, ¿no? Y porque los papás de los chicos cuando son ausentes son camioneros todos, ¿vio? Porque el camionero de lunes a viernes trabaja en camión y de semana está, y los fines de semana no está la maestra, o sea que... Y estaba lindo, ¿viste? Estaba lindo, estaba bueno para decir, sí, soy camionero y bueno, ahora que estoy yo, ¿no? Y ¿para qué tocar eso? ¿Para qué decirle lo que era, ¿no es cierto? No tiene sentido. Es lo que la mente natural te dice. Pero había entendido, había leído mucho de la palabra de Dios y sabía que el padre de la mentira es Satanás. Cuando hay una mentira, Dios no actúa. La mentira aleja a Dios y al Espíritu Santo, por más chiquita que sea. Por más que venga alguien, te llame por teléfono, decirle que no estoy. No, decirle que no estoy. Y ahí estás mintiendo, ya el Espíritu Santo se fue, Dios se fue. Ah, pero es una mentira piadosa. No, no hay mentira piadosa, es mentira del diablo eso. La mentira es mentira. Así que le digo, mire, señorita, le digo, yo no soy camionero, nunca fui camionero. Y le conté en parte de la historia que le estoy contando a ustedes. Y a medida que le iba contando, ¿no es cierto?, vi que ellos empezaron a llorar. O sea, fueron tocados. El mismo Espíritu Santo que me dio la fuerza a mí para hablar verdad, para decirle de que no era camionero, que era un delincuente, pero que había cambiado y que lo mismo que Dios hizo en mi vida, lo iba a hacer en la vida de Mauricio. Así que comencé a hablar con ella y bueno, me vine a mi casa, a mi hogar. Mauricio cambió su vida, empezó a cambiar su actitud, ¿no es cierto? Y comencé a ver cosas, ¿no es cierto?, en mi casa, en mi familia. Comencé a ver un cambio, aún más profundo, comencé a trabajar, comencé a relacionarme, ¿no es cierto? Y el problema que tenía yo era que tenía muchos antecedentes y con condena alta, entonces tenía que pasar 10 años para yo poder gozar algo. Y bueno, y eso me impedía siempre, ¿no es cierto?, crecer. Eso chocaba. Así que bueno, seguí con eso, buscaba la forma cuando tenía que entrar a los barrios cerrados, me pedían antecedentes, bueno, buscaba de sacar los 15, 20 días, cuando se cumplía, yo ya terminaba, me iba, o sea, con esos antecedentes no podía trabajar en ningún lado. Así que
pasaron los años, ¿no es cierto? Pasó el tiempo y comencé, ¿no es cierto? Vino un llamado, ¿no es cierto?, para ir a las cárceles. Y verdaderamente no quería ir a las cárceles, me costaba ir, hasta que tuve un sueño en cual Dios me muestra en ese sueño una cárcel, unas rejas, ¿no es cierto? Y un montón de presos ahí atrás de esas rejas, y me habló el Espíritu Santo y me dijo que yo era el enviado, y que yo le tenía que predicar la palabra de Dios, porque de ese lugar él iba a levantar hombres de Dios. Así que hablo con los hombres de Dios y comienzo, ¿no es cierto?, a incursionar en las cárceles en el año 2005, con un solo pabellón. Las cárceles tienen 12 pabellones, comencé en la unidad 48 con un pabellón y 2 almas. A transcurso de los años, ¿no es cierto?, bueno, hoy tenemos la mitad de las cárceles son cristianas. Un trabajo tremendo hemos hecho en esos lugares. Y en ese mover, ¿no es cierto?, Santiago se conecta conmigo, bueno, y ahí empezamos a fusionar, ¿no es cierto?, él a llevar la palabra de Dios y, bueno, a llevar fraternos. Cuando se hizo una convención acá en Buenos Aires, en Capital, bueno, hicimos un movimiento grande en las cárceles, en el cual pudieron ir muchos fraternos. Y la idea mía, ¿no es cierto?, siempre fue y es cuando la persona sale hacia afuera, cuando la persona sale, ¿no es cierto?, de la cárcel y se encuentra con lo que yo me encontré. ¿Qué hace esa persona? Porque los primeros que vienen son los delincuentes, son los amigos delincuentes que vivían juntos. Los primeros que vienen con la ayuda. Entonces, si nosotros no vamos, como sociedad, no vamos las primeras 24 horas a llevar una ayuda, ¿no es cierto?, a esas personas vuelven a reincidir. Y usted no va a escuchar esto. Yo lo he hablado, el otro día tuve una reunión con personas muy importantes y le contaba esto. Le decía, ustedes si no trabajan en el mañana del que sale, estamos listos, las cárceles van a seguir llenas. Porque el problema está cuando salen, pero no hay una política para eso. Así que gracias a Dios, Santiago y varios fraternos, ¿no es cierto?, le dan la posibilidad a muchos, ¿no es cierto?, que han salido de darle un trabajo, de darle para que ellos se lleven un sustento, ¿no es cierto?, a su casa. Y yo le puedo garantizar que yo le pregunto a cada uno de los que le di un trabajo a ellos, como se lo doy yo, ¿no es cierto?, que son personas que trabajan, son personas que no te van a tocar nada, son personas íntegras, porque saben valorar. Así que eso es lo que hoy yo tengo pendiente, ¿no es cierto?, es el trabajo ese del mañana, de cuando sale el detenido, ¿no es cierto?, de darle la posibilidad a una capacitación para que ellos puedan verdaderamente cambiar. Pero si Dios no está en el asunto, le va a costar aún más todavía. Así que comencé, ¿no es cierto?, en las cárceles también. Visito un leprosario que hay acá en Rodríguez, en Sommer, donde la verdad que ese lugar es algo tremendo. Lo hemos conocido también, he llevado a Finet también a ese lugar, hemos hecho un trabajo bastante lindo. Y yo siempre digo, ¿no es cierto?, y el compromiso que yo hice con Dios es el de servir. Pero el servir donde está la necesidad. Yo hoy podía estar en una iglesia tranquilo, ¿no es cierto?, como hay muchos hombres de Dios, pero decidí esto. Decidí ir donde está la necesidad, donde está el problema, donde está la dificultad. Tal vez si hubiese estado dentro de una iglesia, dentro de una congregación, no tendría la libertad que hoy tengo. De visitar, de ir a leprosario, de ir a hospitales, de ir a cárcel, de ir a centros de rehabilitación. Pero gracias a Dios que lo que yo le prometí a Dios cuando Él abrió las rejas en el 2003, ya va a ser 17 años, nunca miré atrás. No solamente cambió mi vida, sino cambió toda mi familia.
Mauricio está en una empresa, está en Mercado Libre, tiene su camioneta propia. Mis hijas están todas trabajando, tienen su trabajo, mis yernos, todos esos que eran drogaditos, que eran delincuentes, todos están trabajando, todos han cambiado. La semana pasada, cuando cumplí 61 años, estábamos desayunando con mi esposa y le dije, gorda, le digo, vos sabés que cualquiera puede cumplir 60, 70, 80, 30, 40 años, ¿no es cierto? Cualquier persona. Pero con mi pasado, cumplir 61 años y tener mi familia, la familia que tengo, tener nietos, que ninguno tenga problemas de trabajo, que ninguno tenga problemas de enfermedades, y de que hoy puedo decir que soy verdaderamente un hombre feliz. Soy un hombre agradecido a Dios. Porque yo estaba en el subsuelo del infierno. Pero un día miré a los cielos, le pedí perdón a Dios, me arrepentí y me puse en sus manos. Y hoy soy lo que soy. Pero nunca me olvido de eso. Por eso, yo no sé lo que están escuchando y oyendo ahí, no sé por lo que estás luchando. No sé por qué adicción estás luchando, no sé por qué necesidad estás luchando, por qué sueños estás luchando. Pero si lo pones a Dios en primer lugar, Él te va a ayudar a poder lograr esos sueños. Un día, hablando en la unidad 48, hablando con un grupo de delincuentes en un pabellón de máxima seguridad, me llama uno y me dice, Luis, me dice, siervo, me dice, ¿por qué no le cuenta un poco su testimonio de lo que usted hacía? Y le comenté un poco, ¿no es cierto?, para darle de alimento a la carne, ¿no? Y le comentaba y me decía, ¿pero qué se siente cuando abrís una bóveda y encontrás $5 millones? ¿Qué se siente? Dice, porque yo la verdad que nunca logré eso. Bueno, y yo le contaba y le contaba, le di. Y en un momento me dice, pero qué hermoso, qué felicidad. Entonces le digo, mira, todo eso que te conté, no lo cambio por lo que hoy yo estoy viviendo. Hoy soy el hombre más feliz de la tierra. Dios me sacó la tristeza, el dolor, la angustia, restauró mi matrimonio. Entendí de que si mi padre se suicidó fue porque él tomó la decisión y me dejó una mochila tremenda. Gracias a Dios yo no me suicidé, porque si no le hubiese pasado esa mochila a mi hijo, de que cuando hay un problema, una dificultad, la salida es colgarte, la salida es tirarte bajo las vías del tren, y esa no es la salida. Por eso le doy gracias a Dios. Por todo lo que estoy viviendo hoy. Por cada uno, ¿no es cierto?, de los amigos que tengo, que me ha dado la vida, esta segunda etapa de mi vida. Y entiendo y entendí de que soy un hombre bendecido. Este es mi testimonio. Yo quiero que ahí donde estás, que cierres tus ojos. Tal vez vas a la iglesia, tal vez conoces a Jesús, pero tal vez todavía hay cosas en tu corazón que tenés que vencer. Tal vez hay una falta de perdón, algo que te pasó en la niñez, que pareciera que no tiene sentido, pero marcó tu vida. Yo después de grande entendí de que eso que me había pasado entró cuando yo cometí todo eso, cuando vi a mi madre en esa situación. Lo descubrí a los 40 años, que Dios me lo muestra en un sueño, en cual tenía que perdonarla. Mi madre había muerto ya, había partido con el Señor, pero yo pude pedirle perdón, porque el que estaba en problema era yo, no mi madre.
Mi madre había partido, se había arrepentido seguramente, se fue. Pero el que estaba en problema era yo. Hay cosas que están en nuestro corazón, que nadie la ve, pero son las que más daño hacen a nuestra vida. Yo siempre digo esto, y hago esta comparación. Los chicos que están, las personas que están privadas de la libertad, que están detenidas, que están en una prisión física, en algún momento van a ser libres. En algún momento la condena la van a cumplir y viene el juez y le dice, usted está en libertad. Abren la reja y se van. Pero los que están en prisiones espirituales están siempre en prisiones, porque nunca salen si Dios no las hace libre. Por eso, las luchas que tenemos con las cosas que tenemos ocultas son tremendas. Y eso te lleva a tener una vida de adicción, a tener una vida de querer quitarte la vida, que las cosas no salen como queremos, porque estamos cargando con eso. Pero hoy es el día. Yo un día tomé esa decisión de pedirle perdón a mi madre, de pedirle perdón a mi esposa, de pedirle perdón a mis hijos, de pedirle perdón a mis nietos, de pedirle perdón a los vecinos. Pero no solamente de pedirle perdón, sino también de arrepentirme. Porque usted va a ver mucho que dice la verdad, que yo soy esto, soy aquello, pero nunca escucho, yo me arrepiento. Nunca escucho eso. Por eso es importante de que cuando haya un perdón, también haya un arrepentimiento. Porque lo que nosotros estamos viviendo, si nosotros no nos arrepentimos y no perdonamos, corremos el riesgo de que eso se traslade a nuestros hijos. Y yo no quiero que mis hijos ni mis nietos vivan lo que yo viví. Cuando entendí eso, mis hermanos, cuando entendí eso, comencé a hacer las cosas bien. No soy perfecto, pero comencé a hacer las cosas bien. Porque hay una heredad. Cuando yo me muera, mis hijos no solamente van a heredar mi casa, mi auto, una cuenta en el banco, sino van a heredar también lo que yo soy. Es como un ADN. Por eso nos tenemos que despojar de todo lo malo, que por ahí para el mundo está bueno, pero para Dios no. Cerrá tus ojos ahí y repetí conmigo. Señor Jesús, te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido, Jesús, en esta noche, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida, para que nunca más se borre. Te pido, Jesús, que restaure todo lo que el enemigo ha dañado. En el nombre de Jesús. Te pido, Padre Santo, Señor, en esta noche, por cada uno de los que han hecho esta oración, Señor. Te pido por cada uno de los fraternos, Señor, por cada una de las familias y sus hogares, Señor, que están pasando luchas, problemas, dificultades, Señor. Que están pasando, Padre amado, problemas económicos, financieros. Que están pasando, Padre amado, pérdidas, Señor, de seres queridos. Te pido, Padre amado, Señor, que consuele, Señor, los corazones, que consuele las vidas, Padre. Como un día me consolaste a mí, Señor, tú los consueles a ellos. En el nombre de Jesús, Señor. En este día, Padre amado, Señor, yo los bendigo, Señor. Restaura, Señor, todo matrimonio, Señor. Restaura, Padre amado, toda relación de padre a hijo, de hijo a padre, Señor. Oh, santo, 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 santo. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Estamos todos muy, por lo menos yo, estoy muy conmovido por tu testimonio. A mí me tocó en lo personal conocerte y haberte recibido en mi casa y que mi casa haya sido vuelta a la vida, así lo llamo yo. Así que en lo personal te agradezco. Le voy a dar ahora
el espacio a Santiago. Santi. Hola, ¿cómo andan? Bueno, también gracias Luis por tu testimonio. La verdad que lo escuché muchas veces, pero me encanta escucharlo. Siempre me gusta el punto de vista de cómo ves las cosas vos, ¿no? Como todo lo que te fue pasando, cómo le sacaste el jugo a todo este cambio y cómo lo contás. La verdad que es muy interesante. Ahora estamos medio pasados de tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de si hay alguna persona que durante tu charla, Luis, se quedó con ganas de preguntarte algo, pueda hacerlo. Así que vamos a habilitar el micrófono de las personas alguna persona que te quiera preguntar algo para que se lo puedas contar.